¿Qué tal a todos? El día de hoy comenzaremos con uno de los temas más relevantes de la unidad número 3, los lugares o puntos de articulación. Primero que nada, es importante establecer lo que es una definición de un lugar o un punto de articulación. Podemos comenzar con algo sencillo, como la coalición, entre comillas, o el punto en el que se encuentran los diferentes órganos que constituyen el aparato fonador para la producción de cualquier sonido consonántico. Un ejemplo puede ser el sonido de la T. Al momento de poder producir un sonido como el de la T, que pertenece a un sonido de una consonante, utilizamos un articulador activo como la lengua y un articulador pasivo como lo es la zona alveolar. Es ahí donde podemos encontrar un ejemplo evidente de lo que es un lugar o un punto de articulación. Los lugares de articulación, los cuales abarcan desde bilabial hasta glotal, están acomodados no en un orden alfabético, sino debido a una cuestión anatómica. Si bien podemos comparar que el primer lugar de articulación es un sonido bilabial, bilabial en inglés, y finaliza con un glottal, glottal en inglés, esto lo podemos comparar con lo que es el aparato fonador, o sea, la imagen que tenemos a la derecha inferior. Podemos notar que en el aparato fonador comenzamos con los labios, al igual que comenzamos con el primer punto de articulación. Después, los labiodentales, ya que después de los labios podemos generar la combinación de dientes y labios. Después siguen los dentales, donde nos enfocamos en la zona de los dientes, y así sucesivamente podemos ir avanzando hasta llegar a la zona glotal, que abarcaría en este caso lo que es la glotis y las cuerdas vocales, y pues obviamente también se encuentra la parte de abajo, mero al final. Comencemos explorando lo que son los sonidos del primer punto de articulación. En este caso serían los sonidos bilabiales. Como podemos observar, el articulador activo para un sonido bilabial son los labios, y el articulador pasivo, pues en este caso no existe. Para el sonido como de una P o de una B, P de papá y en B de borrego, lo único que requerimos es hacer uso de ambos labios, labio superior como labio inferior, P, B. Continuando con esta tabla, tenemos los sonidos labiodentales. Dos ejemplos comunes que tenemos tanto en español como en inglés son aquellos que surgen de los sonidos de la F y de la V. Por ejemplo, la palabra foca o en la palabra vaca hacemos uso de lo que son los dientes superiores y el labio inferior, va. Para un sonido dental, que en este caso existe tanto en inglés en las palabras como this o those, y en el caso del dialecto de español de España, en zapato o cereza, tenemos que los articuladores activos, en este caso pues es la punta de la lengua, y el articulador pasivo son los dientes. O sea, hacemos uso de lo que es la punta de la lengua colocándola en medio de los dientes. Ojo, sin mordernos la lengua, eso sí. Después tenemos los sonidos alveolares. Si bien podemos observar que los sonidos alveolares son los más comunes translingüísticamente hablando, porque se podría decir que la zona alveolar, la cual se encuentra detrás de los dientes superiores, es como la frontera, entre comillas, donde pasan los primeros sonidos bilabiales y labiodentales hasta llegar a la glotis, o donde la lengua puede moverse con mayor frecuencia. Bien, podemos observar que tenemos un repertorio de sonidos bastante considerable. Tenemos sonidos t, d, s, z, n, entre otros más, donde su punto de inflexión o su punto de estrechamiento es más que nada el uso de la punta de la lengua detrás de los dientes superiores, o sea, la zona alveolar o la cresta alveolar, utilizando terminología de medicina. Posterior a eso tenemos una zona bastante específica
y muy fácil de confundir, la zona postalveolar. Esta zona se encuentra, como bien lo dice su título, posterior a la zona alveolar. Es una zona que se encuentra justo en el límite entre lo que es el alvéolo y el paladar duro. Es una zona un poquito complicada de detectar, puesto que si queremos detectarlo con la lengua, debido a la proporción de la lengua, estaríamos abarcando bastante espacio en la parte superior del aparato fonador, o sea, dentro de lo que es el tracto vocálico. Pero podemos destacar que en los sonidos alveolares tenemos como articulador activo cuerpo de la lengua. Algunos lingüistas difieren y han comentado que más bien es el frente o la punta de la lengua, y como articulador pasivo tenemos la parte posterior del alvéolo. Sonidos postalveolares pueden ser la secuencia de SH, como en shampoo, en palabras en inglés como shoot, o muchas otras más. Tenemos también otro sonido postalveolar como J, que tenemos en palabras en inglés como ginger, como judge, o por ejemplo se encuentra este segmento que representa el sonido de la T aparentemente, y el sonido que acabamos de comentar, el de sh. Pero en este caso realmente se puede traducir entre comillas a un sonido que es la secuencia de la C y la H, como en chocolate. Esto es lo que hace la diferencia entre la CH y la SH. Sh contra ch. Después tenemos los sonidos retroflejos. Sonidos retroflejos no los encontramos jamás en idiomas como en el inglés o el español, pero existen idiomas como el noruego, el urdu, que se habla en Pakistán, o el nepalí o el hindi, que se habla en Nepal e India respectivamente. Para poder producir un sonido retroflejo necesitamos que la punta de la lengua, su articulador activo, haga contacto con la zona retrofleja, que sería el articulador pasivo. Sonidos como t, ga, n, ra, r, s, entre otros más, son sonidos que se pueden encontrar comúnmente en los idiomas que acabo de comentar. Este sonido, este tipo de sonidos son bastante complejos la primera vez que se intentan producirlos, y de hecho dejan una sensación en la zona retrofleja como de cosquilleo, puesto que hacemos uso de articuladores que generalmente no empleamos. Continuando, tenemos los sonidos palatales. Los sonidos palatales no se encuentran tampoco comúnmente en el español, pero sí en el inglés. Tenemos el caso de lo que parece ser una J normal. Esta J, que en realidad es un sonido palatal fricativo, lo podemos encontrar en palabras como el pronombre de la segunda persona del singular, you, mientras que este segmento palatal lateral aproximante lo podemos encontrar en palabras como yegua, como yoyo o como yogur, o sea, palabras que empiezan con la doble L o con la Y en el español. Ojo, estos sonidos no son originales del español, pero se pueden producir en ciertos contextos. Posterior a un sonido palatal tenemos un sonido velar, donde evidentemente podemos encontrar dos segmentos que justamente se parecen a dos letras que tenemos en español o en inglés, el sonido de K y el sonido de G. Se les conoce como velares porque el punto de inflexión es justamente el velo, o sea, el paladar blando, y necesitamos utilizar lo que es el dorsal de la lengua o la parte trasera de la lengua, y que obviamente está en contacto con el paladar blando, como ya se mencionó. Dentro de los sonidos uvulares podemos encontrar lo que parece una X, que en realidad es un sonido bastante común en el español de España, en palabras como Juan, como Jorge, junta, entre otras más. Este sonido tiene la característica de ser un sonido bastante áspero, bastante agresivo a simple oído, puesto que necesitamos hacer esfuerzo con lo que es la úvula, el articulador pasivo, y por supuesto la raíz de la lengua o la parte posterior del dorsal de la lengua como articulador activo.
Al principio no, quedaremos con una sensación de sed, pero es parte de lo que conlleva este tipo de articulación. Continuando, tenemos lo que son los sonidos faringios. Los sonidos faringios son súper comunes en idiomas como el árabe o como el urdu, donde se hace uso de lo que es la faringe, algo como y que a simple intento pues es un poco complicado. Comentamos que los sonidos faringios conllevan como articulador activo la raíz de la lengua y articulador pasivo la pared de la faringe. Finalmente tenemos los sonidos glotales, cuyo articulador activo son las cuerdas vocales y articulador pasivo es la glotis. Un ejemplo bastante común de un sonido glotal lo tenemos en el inglés, donde aquí se encuentra una aparente H y se puede encontrar en palabras que empiezan o que tienen la letra H, como hunter, house, donde podemos sentir cómo al momento de producir esas palabras como hunter y house, el esfuerzo se va a encontrar aquí en la glotis. En resumen, observamos que existen 11 puntos o lugares de articulación. Todos esos han sido acomodados anatómicamente o basándose en una secuencia física, ya que el aparato fonador comienza con los labios, como está marcado en lo que es el alfabeto fonético internacional, y terminan con lo que es la glotis, tal cual como podemos sentir la glotis. Entonces tenemos bilabiales, labiodentales, dentales, alveolares, postalveolares, retroflejos, palatales, ugulares, velares, faringios y glotales. Todo comenzando desde el punto número 1 hasta el punto número 11, yéndonos sucesivamente desde el principio, desde el frente hasta atrás. Muchísimas gracias por su atención, y esto es en términos generales y breves lo que conlleva los puntos o los lugares de articulación.